El 24 de marzo sigue generando mucho debate dentro de la sociedad argentina y pese a que se trata de un tema en el que una parte importante es cosa juzgada porque ha actuado la justicia durante estas últimas horas, te lo habíamos anticipado aquí en Noticias a las 20:30, la difusión de un video por parte del gobierno volvió a abrir debate alrededor de esta fecha tan dolorosa para toda la Argentina, para toda la sociedad argentina. Esta noche está junto a nosotros Marcelo Joffre, que es escritor, es abogado, ha publicado en distintas oportunidades diferentes artículos, ha sido coautor de un libro junto a Juan José Sebrelli en el contexto pandémico de desobediencia civil y libertad responsable. ¿Cómo viviste este 24 de marzo luego de la difusión ese mismo día, ayer mismo, de este video por parte del gobierno? Bueno, me da la sensación de que es como la quinta tesis. Durante el proceso militar, durante la dictadura, se dio la primera tesis, fueron varios años en los cuales demonizaban todo el tiempo, desde la televisión, desde los diarios, desde todos lados, a los guerrilleros, a los subversivos. Era todo el tiempo decir desde el periodismo, los políticos, que era la infiltración marxista, infiltración leninista, que quería implantar el comunismo. Era una propaganda muy fuerte que hizo el proceso militar en ese momento. La segunda tesis fue la de Alfonsín, en el 83, que fue la idea de los dos demonios, que está plasmado un poco en el prólogo del Nunca Más, con influencia de Sábato, aunque son dos demonios en que uno de los dos demonios es más demonio que el otro, porque ahí se carga un poco las tintas sobre el Estado, porque se dice, bueno, el ERP y los montoneros eran un demonio, pero un demonio privado. El demonio del Estado era un demonio pagado por los impuestos de la gente. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, la represión ilegal. La tercera tesis fue la de Menem. Acá no pasó nada. Indulto para todos, acá no pasó nada, miremos para adelante. Pero como que quedó abajo en la sociedad algo que estaba como latente y que podía llegar a ser utilizado. La cuarta tesis es la de Kirchner. De vuelta a un demonio, como en el caso de los militares. Pero el único demonio con Kirchner no era la guerrilla, no eran los subversivos, sino los militares. Y no solo un solo demonio, sino que un solo demonio y negocios. Es decir, un solo negocio e indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Con el video se inaugura la quinta tesis. La tesis Milei, que es, ya no hay dos demonios, hay dos ángeles caídos. Lo dijo específicamente Labraña. El ángel caído es una suerte de diablo, es una suerte de demonio, pero que puede ser redimido. ¿Por qué? Porque en realidad lo hizo por ideales. Entonces, lo que viene a decir es, son dos ángeles caídos, de vuelta como los dos demonios, son dos ángeles caídos, uno más ángel que el otro, los militares más ángeles que los guerrilleros, al revés de Alfonsín, en donde era el Estado peor que los... Acá los militares son los que están mejor, pero además incorpora otra cosa que la dice Labraña sobre el final, indemnizaciones para las víctimas del terrorismo del ERP y montoneros, lo cual introduce un tema que es no solo novedoso, sino complejo, porque en realidad vamos a suponer que a vos te chocan en la calle, te choca cualquiera en la calle, y vos lo vas a demandar al Estado porque te chocó en la calle. A ver, vamos hablando de esta cuestión de plata, vamos a ir a un segmento donde Juan Bautista el Tata Joffre, periodista que fue titular de la CIA durante la década de los 90, es uno de los protagonistas del video de gobierno. A ver qué decía Joffre. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio, Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento
a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. Esto decía Joffre, sin embargo, no todas las personas afectadas cobraron la indemnización. Eve de Bonafini fue infinitamente dura en la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo en torno a la pirámide y cuestionaba a los propios y a los extraños que aceptaban esta indemnización. No todo fue igual después del 83. No, pero bueno, es verdad lo que dice que hubo ahí un negocio, podríamos decir, aunque en todo y hay después un poquito más adelante dice otra cosa más complicada todavía, dice que los organismos de derechos humanos del gobierno recibían comisiones, es decir, que le pagaban cerca de $200.000 a las familiares de las víctimas y de esos había un diezmo, dijo él, es decir, un 10% aparentemente que volvía para la gente del gobierno que adjudicaba las indemnizaciones. La gente que fue damnificada de la década del 70, que tuvo que dejar todo lo que tenía aquí y tener que irse al exilio, en algunos casos dejar familiares, perder niños, perder hijos que parieron en cautiverio, ¿tenían o no tenían derecho a ser indemnizados? Después del juicio, sobre todo después de la intervención de la justicia. ¿Qué te parece vos, Marcelo? Bueno, como mínimo diría que tenían más derecho que lo que plantean ahora, porque ahora los que estarían dañados, es decir, las víctimas del terrorismo privado, las víctimas del ERP y de Montoneros, han sido víctimas de un terrorismo privado, no del Estado. Los que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de la represión ilegal, recibieron un mal, recibieron un daño directamente del Estado. Entonces, en ese caso, parecería que sí sería procedente. Ahora, una cosa es que sí fuera procedente y otra cosa es que se terminara haciendo esto como, de un lado, como un negocio y del otro lado con una utilización abusiva, porque evidentemente hubo una utilización abusiva de parte del kirchnerismo para poder tener fidelizados a los organismos de derechos humanos a través de esas ayudas. Ahora, ¿no? fíjate qué curioso, porque la publicación del video por parte del gobierno, me parece a mí que lo que hizo fue aglutinar a mucha más gente que se movilizó. Siempre son muy numerosas las marchas del 24 de marzo. No hay que tener una persona desaparecida en la familia, porque romper el orden constitucional, declarar dos tipos de guerra, incluso la de Malvinas, desarrollar una sociedad en medio de prohibiciones y listas negras no necesita de un partido político, ¿verdad? Perder la democracia no necesita que vos seas afiliado a ningún lado. Me parece que tal vez la difusión del video haya contribuido a la masificación de los actos y de la memoria del 24 de marzo. Sí, sin duda. Por eso yo dije hoy en un diario que me consultaba, dije que estaban haciendo kirchnerismo inverso. Es decir, creo que le están insuflando sobrevida al kirchnerismo con este tipo de acciones, increíblemente, y aunque no sé, o deliberadamente o inconscientemente, pero le están insuflando sobrevida al kirchnerismo. ¿El gobierno se equivoca entonces con esta propuesta? No lo sé, porque tal vez uno podría pensar que es una cortina de humo, porque por lo que está por detrás prometieron que iban a ajustar a la casta y hay algún tipo de ajuste en el Estado, pero básicamente hasta ahora el equilibrio fiscal lo están consiguiendo bajando las jubilaciones. Entonces ahí hay algo que tal vez tengan que tapar y lo pueden distraer con cosas como esta, ¿no? Marcelo, ¿no es paradójico o contradictorio que un gobierno que se llame liberal minimice los delitos cometidos por el Estado contra individuos y ponga sobre la palestra los delitos de guerrilleros subversivos que en definitiva no son el Estado sino que son privados? ¿No es contradictorio eso? Bueno, en realidad Milei nunca dijo que era liberal. Él siempre dijo que era libertario y en el caso de la vicepresidenta, Villarroel claramente es una conservadora. O sea, eso creo que no hay debate sobre eso. De liberalismo no tienen nada. De liberalismo tienen tanto como podía tener Onganía.
es decir, que tenía Krieger Bacena, que era un ministro de Economía de origen judío y relativamente liberal, pero después tenía en el Ministerio del Interior a un filofascista como Guillermo Borda. Me parece que hay como... Por eso hay otro aspecto del video de ayer que también es muy sugestivo, que es el tema de que tanto la señora esta de Viola, la hija del capitán Viola, como Labraña, mencionan 2 veces que fue una guerra. Este es un tema que en principio estaba saldado. Eso era, digamos, tanto Firmenich decía que era una guerra, él decía una guerra civil intermitente, y los militares decían que era una guerra para tratar de salvarse de la idea de la represión ilegal. Claro, exactamente, sostiene Ahora, esa idea. Para que fuera una guerra, si era una guerra, tendrían que haberlo declarado comunidad beligerante. Podría haberse dado esto, por ejemplo, en Tucumán. Podría ser una comunidad beligerante. Muy difícil hablar de comunidad beligerante cuando iban, reventaban una casa, sacaban, secuestraban, se quedaban con los chiquitos, robaban lo que estaba adentro, tiraban al río atada en alambres a la gente. Eso sí que fue un estado que delinquió, ¿verdad? Porque si declaraban comunidad beligerante y era una guerra y tenían que aplicar la Convención de Ginebra, entonces la Convención de Ginebra, que estaba ya, a la cual había adherido la Argentina en el año 76, entonces no se podía hacer eso con los prisioneros. Joffre, lo que pasa es que estando al frente del Estado, conduciendo el Estado argentino, tenían todas las consideraciones para poder detener a las personas con nombre y apellido y ponerlas presas y juzgarlas eventualmente. El sistema judicial amañado funcionaba. Por supuesto que era difícil, esto vamos a reconocerlo, pero no todo el mundo en Alemania, por ejemplo, con las Baden-Meinhof, por ejemplo, en Alemania el Estado lo hizo con la guerrilla de las Baden-Meinhof, en Italia se hizo con las Brigadas Rojas, es decir, eran fenómenos menores, España con ETA. Vamos a reconocer que no es fácil, porque la guerrilla o el terrorismo se esconde, es deslocalizado, cruza Chile, se va al Uruguay, bueno, es difícil agarrarlo. Operación Cóndor, ¿no? Para seguir reprimiendo. Sí, ahora, es verdad, claramente cuando esta gente dice no, es una medias verdades, condenar, ellos, ahora por eso yo digo que acá intentan, esta quinta tesis intenta volcar todo el demonio, ahora digamos más bien, o el ángel caído malo sería los subversivos y el ángel caído bueno los militares, porque ellos intentan mostrar una imagen de que había 2 grupos, Montoneros y Erb, que querían implantar el comunismo y que vino las Fuerzas Armadas y salvaron a la República de eso. Y en algún punto debemos reconocer que quería efectivamente implantar el comunismo Montoneros y Erb. Ahora, lo que es inadmisible es decir que salvaron a la República de un modo adecuado. Lo que es inadmisible es que hayan roto la Constitución. Y además, ahora hay otra cuestión que tiene que ver con el negacionismo. Porque sobre todo lo que se discute está el tema de, no fueron 30.000, fueron 8.370, teniendo en cuenta que los informes de la CONADEP dan un número que tienen que ver con esto, sí, pero que en realidad tampoco, no todas las familias declararon, muchas personas todavía permanecen en condición de desaparecidas, hay familias que siguen buscando a sus nietos en este caso, y queda esta idea flotando en el aire de que lo que pasó no existió. Sí, es lo mismo que el número de los 6 millones de víctimas del Holocausto. Probablemente no sean 6 millones, es un número simbólico. Ahora, ¿qué pasó? En este caso particular eran desaparecidos, no asesinados. Entonces, la respuesta de los 30.000, más allá de lo que dijo Labraña, de que lo necesitaban, en realidad es también una respuesta simbólica, en el sentido de decir, vos no me devolvés el cadáver, yo te tiro cualquier número. Porque esto es cualquier cosa. Es decir, si vos no me devolvés el cadáver de mi víctima, entonces yo estoy autorizado a decir cualquier número. ¿Sabremos alguna vez quiénes fueron, dónde están, qué pasó? Bueno, ahí creo que también hubo un... digamos, por ejemplo, en Sudáfrica hubo una intención deliberada de que hubiera un acuerdo
entre las fuerzas que habían peleado. Acá hubo una intención deliberada de lo contrario. Es decir, por ejemplo, ayer me causó casi estupor cuando delante de Carlotto, Pérez Esquivel dijo, porque los militares tendrían que haber ayudado a recuperar nietos. Bueno, pero fue Estela de Carlotto la que durante años se negó sistemáticamente a tener ningún tipo de vínculo con los militares. Marcelo, y ella dijo, vamos a obtener a los nietos sin hablar con ellos. Yo te agradezco mucho que hayas estado pensando junto a nosotros aquí. Yo creo que si un militar tiene vocación, o cualquier persona tiene vocación de ayudar, puede hacerlo. El Centro de Estudios de los Militares por la Democracia, en algún momento durante la década del 80, gestionó, hizo muchos aportes. Me parece que tal vez haya existido, por eso te preguntaba, ¿lo sabremos alguna vez? Una intención deliberada de que no podamos... Colombia tuvo una discusión muy grande sobre eso, cuando fue todo el tema, cuando Santos, el presidente Santos, planteó el tema de la amnistía, y hubo toda una discusión muy grande sobre eso, y Santos estaba mucho más cerca de la tesis de Sudáfrica que de la tesis de la Argentina, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros para tratar este tema tan profundo y tan difícil, ¿verdad que sí? Bien, mientras tanto, también...